En Yucatán, habitantes de la localidad de Tequit lincharon y prendieron fuego a un sujeto apodado El Güero. Buscan a los responsables del linchamiento de un hombre acusado de feminicidio. El sujeto identificado como El Güero padecía de sus facultades mentales. La madre del agresor confiesa que ella entregó a su hijo a las autoridades, pero que no imaginaba que moriría de esa manera. Un pequeño pueblo se convirtió en escenario de uno de los casos más impactantes y polémicos de los últimos años en México. Una multitud comenzó a reunirse en las calles ante la noticia de la fuga de un supuesto agresor. En cuestión de minutos, la furia del pueblo creció tanto que nadie pudo detener lo que estaba a punto de pasar. Pero para entender cómo un pueblo entero llegó a ese punto, primero hay que conocer el lugar donde ocurrió todo. Ubicado al sur de México, en el estado de Yucatán, se encuentra Tequit, un pequeño municipio conocido por muchos como la capital de las guayaberas, un lugar tranquilo, donde la vida suele transcurrir sin gran preocupación y donde la mayoría de las personas se conocen entre sí. Pero la noche del 27 de enero de 2025, esa tranquilidad desaparecería por completo. Ismael Alejandro Canché, mejor conocido en el pueblo como El Güero, sería el protagonista de aquella noche, y su nombre quedaría marcado como una mancha imborrable en la historia de Tequit. Según los reportes, El Güero fue señalado como el presunto responsable del ataque que terminó con la vida de María Candelaria, una mujer de la tercera edad conocida por muchos habitantes del municipio como Doña Candy. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido en aquel día. De acuerdo con declaraciones que posteriormente dio la madre del joven, el conflicto habría tenido origen en una disputa relacionada con la compra-venta de sustancias ilícitas. Son drogaditos sus hijos y sus nietos. Tenían problemas con mi hijo porque mi hijo se le dio dinero y no le dieron esa porquería. Por eso mi hijo jala su cristal. Según este relato, el joven habría acudido al domicilio de Doña Candy en busca de estas sustancias que supuestamente sus nietos comercializaban, pero al no obtenerlas se habría generado una confrontación que acabó con la vida de Doña Candy. Pero más allá de las distintas versiones que comenzaron a circular en el pueblo, apareció algo más. Una cámara de seguridad instalada cerca del lugar de los hechos captó parte de lo ocurrido aquella tarde. En las imágenes de la cámara de seguridad se observa al Güero caminando por la calle con un arma blanca, para ser específicos, un machete. Segundos después, el sujeto ingresa al domicilio de la mujer saltando una barda. Todo ocurre rápidamente. En menos de un minuto, la misma cámara vuelve a captar a la misma persona saliendo del domicilio, una vez ya ocurrida la agresión, y de inmediato es perseguido por otras dos personas. Por si esto fuera poco, otro video comenzó a circular entre los habitantes de Tequit. La grabación captada desde el interior de un automóvil muestra una escena inquietante. Mientras el vehículo avanza lentamente por la calle, se logra visualizar la fuga del agresor. Pero lo realmente tenebroso no es lo que se ve, sino lo que se escucha. En el fondo comienzan a escucharse gritos de desesperación y dolor que rompen por completo la tranquilidad del lugar. Personas pidiendo ayuda, voces que reflejan el terror de lo que acaba de ocurrir. La pegó. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a propagarse entre los habitantes. Vecinos salían de sus casas tratando de entender lo que había ocurrido. Algunos hablaban entre sí en las esquinas, otros caminaban por las calles buscando información. En un lugar donde casi todos se conocen, la noticia de lo ocurrido se sintió como algo personal. La indignación comenzó a crecer entre los habitantes del pueblo, mientras la información se propagaba de calle en calle. Mientras tanto, el joven señalado por el ataque, conocido como El Güero, ya se encontraba escondido en la casa de su madre. Conforme pasaban los minutos, la multitud comenzó a dirigirse hacia el lugar donde se encontraba el joven. La noticia de su posible paradero ya se había extendido entre los habitantes del pueblo. Decenas de personas comenzaron a reunirse frente a la casa, exigiendo que aquel agresor fuera castigado, y no lo pedían de manera amable. Empujones en la puerta, piedras en la ventana. Dentro del domicilio, la situación también se volvía cada vez más tensa. Al enterarse de lo ocurrido y de la presencia de la multitud afuera, la madre del joven tomó una decisión. Con la intención de evitar que la situación se saliera de control,
decidió entregar a su hijo para que fuera puesto a disposición de las autoridades. El video donde el joven sale de su hogar siendo escoltado por la policía deja en claro una cosa: no era una sola persona la que estaba indignada, era una multitud exigiendo justicia ante un acto tan inhumano como este. En un país distinto, con circunstancias diferentes, la historia habría tomado otro rumbo. Pero esto pasó en México, y en lugares donde la desconfianza a las autoridades es una realidad, la idea de esperar a que la justicia llegue por las vías oficiales no siempre parece suficiente. Al ver que el vehículo de la policía se alejaba, varias personas comenzaron a seguirlo. Al principio fueron solo unos cuantos, pero conforme avanzaban por las calles de Tequit, más personas se iban sumando. Algunos iban a pie, corriendo tras la patrulla. Otros en vehículos se adelantaban tratando de cerrar el paso. La tensión crecía con cada segundo, hasta que finalmente la multitud logró alcanzarla. En cuestión de segundos, la patrulla quedó rodeada. Las personas comenzaron a golpear el vehículo y a exigir que el joven fuera entregado. La presión de la multitud aumentaba cada vez más, y lo que ocurrió después terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes en la historia de este municipio. En cuestión de segundos, el joven fue sacado de la patrulla a la fuerza. Cayó al suelo mientras decenas de personas lo rodeaban. Gritos por todos lados, personas empujándose, corriendo, levantando sus teléfonos para grabar. La escena era completamente caótica. El agresor fue golpeado, apedreado, fue torturado brutalmente. Era completamente justicia a manos del pueblo. Pero la gente no paró ahí, no les bastaba con hacerlo sufrir. En un momento, una de las personas sacó un galón de gasolina, bañando al agresor completamente en esta, y como se imaginarán, acto siguiente, prendiéndole fuego, acabando así con la vida del güero en una escena de película, donde incluso los agentes policíacos observaban atónitos el momento en el que Tequit dejó de ser el pueblo tranquilo que había sido. Recientemente han habido actualizaciones del caso y el inconformismo aumentó aún más. Se condenó a 18 años de cárcel a 2 personas involucradas en el linchamiento y a su vez deberán pagar una suma de 2 millones de pesos mexicanos, lo equivalente a $100,000. Y más sin embargo, no hubo cartas en el asunto por el fallecimiento de Doña Candy. Pero tú, ¿qué opinas? Cuéntame en los comentarios qué crees. ¿Realmente estuvo bien que el pueblo tomara justicia a manos propias? ¿O crees que esto no debió de pasar? Esto no fue un mito, más sin embargo, siempre hay testigos.